Muy bien, señoras y señores, tengo que informarles sobre el fallecimiento del expresidente Jimmy Carter, quien acaba de fallecer a sus 100 años de edad. El presidente Donald Trump ha tomado las redes sociales para mandar un mensaje muy cálido. Por ejemplo, aquí dice Tammy Bruce, dice, muy lindo sentimiento del presidente Trump sobre el fallecimiento del presidente Jimmy Carter. Les voy a traducir lo que dijo nuestro presidente. Luego vamos a escuchar las declaraciones del presidente actual, Joe Biden, quien tomó el podio desde sus vacaciones, actualmente donde está, en las Islas Vírgenes, si no me equivoco, dando declaraciones al respecto del fallecimiento de este expresidente. Y también vamos a leer este artículo donde detalla los acontecimientos y demás. Pero por ahora vamos a ver, el presidente Donald Trump puso este post muy de mucha clase y de mucho respeto, que dice: he escuchado la noticia sobre el fallecimiento del presidente Jimmy Carter. Aquellos de nosotros que hemos tenido la fortuna de servir como presidentes entendemos que este es un club muy exclusivo y solo nosotros podemos comprender la enorme responsabilidad de liderar la nación más grande de la historia. Los desafíos que Jimmy enfrentó como presidente llegaron en un momento crucial para nuestro país y él hizo todo lo que estuvo a su poder para mejorar la vida de todos los estadounidenses. Por eso, todo le debemos un agradecimiento. Melania y yo estamos pensando en la familia Carter y en sus seres queridos durante este difícil momento. Les instamos a todos a mantenerlos en nuestros corazones y oraciones. Ese fue el mensaje de nuestro presidente electo Donald Trump, quien últimamente sí dijo cosas favorables sobre el presidente Jimmy Carter. Lo llamó brillante, obviamente en comparación con la administración actual de Joe Biden y de Kamala Harris. Por ejemplo, en su aparición más reciente en este evento, él dijo que Jimmy Carter está muy feliz de que Kamala y Walz hayan finalmente perdido, y hasta dijo que posiblemente Carter votó por él. Escuchen esto. Jimmy Carter is the happiest man because his administration is... Jimmy Carter es un hombre contento porque su administración fue brillante comparado con estos dos perdedores. Jimmy Carter es un hombre feliz. ¿Lo viste el otro día votando? Yo creo que él votó por mí. Ahí está. Donald Trump, como siempre, dándonos sus comentarios espectaculares. Pero bueno, ahora dirijamos nuestra atención hacia las declaraciones del presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, quien sacó fuerzas para dedicarle unas palabras a este fallecido presidente, a Jimmy Carter. Ahora les voy a decir, siempre se me hace difícil ver a nuestro presidente actual hablar. Le cuesta mucho hablar, así que aquí lo tienen. Este es Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Saben, esto es un día triste, pero trae vuelta una increíble cantidad de buenos recuerdos hoy. En mi opinión, Estados Unidos y el mundo perdieron a un líder extraordinario. Era un estadista, un hombre humanitario y gentil, y perdí a un amigo querido. He estado con Jimmy Carter durante más de 50 años y me di cuenta y incontables conversaciones con él durante muchos años. Y siempre estaba orgulloso de decirme que solía bromear por ello, que yo fui a la primera figura nacional en apoyo en 1976 cuando se postuló a la presidencia. Lo que me parece extraordinario sobre Jimmy Carter fue que millones de personas en todo el mundo sienten que también han perdido a un amigo, aunque nunca lo conocieron. Y es eso, porque Jimmy Carter vivió una vida que no se midió por palabras, sino por sus actos. Solo mira su vida, su trabajo para erradicar enfermedades, no solo en su hogar, sino en todo el mundo. Forjó la paz, promovió los derechos civiles y los derechos humanos, promovió elecciones libres y justas en todo el mundo. Construyó viviendas y hogares para los sin hogares con sus propias manos y su compasión y claridad moral, claridad que levantó a la gente, cambió vidas y salvó vidas en todo el mundo. Jimmy Carter fue también valiente en su batalla contra el cáncer como en todo lo que sucedió en su vida. El cáncer era un vínculo común entre nuestras dos familias, como de muchas otras familias, y nuestro hijo falleció y Jimmy y Rosalie estaban allí para ayudarlo
a sanar. Ginny conoció muy bien estos estragos de la enfermedad. Perdió a su padre, a su hermano, a su hermana por esta terrible enfermedad. Así que cuando diagnosticaron a Jimmy, hicimos lo mejor posible para consolarlo. Pero bueno, nos fuimos con él en Plains, nos reunimos con él, hablamos. Ella tenía nuestra creencia en que como nación tenemos el talento y los recursos para terminar un día con el cáncer tal y como lo conocemos y hacemos las inversiones. Él creía en eso como yo. Siempre amaré el haber visto a Jimmy y a Rosalie Carter juntos. De ellos es una historia de amor de siempre. Los extrañaré mucho a ambos. Te consuela un poco el que nuestros hijos decían que están unidos una vez más. Permaneceréis por siempre en nuestros corazones, pero están juntos de nuevo. Toda la familia Carter, en el nombre del mundo, de la nación entera, enviamos nuestro sentido pésame y gratitud. Nuestra gratitud por compartir al presidente Carter con nosotros durante tantos años. Sabe, Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir en una vida con significado y propósito y una vida de principios y fe y humildad. Dedicó su vida a los demás, ¿sabes? Él era como mi padre. Es una cuestión de dignidad. Tu dignidad es poder mostrarle a los ojos y decirle, cariño, todo va a estar bien. Y creía, como yo y muchos de ustedes, que es absolutamente posible. Está a nuestro alcance hacerlo, no es tan difícil. Y su vida sirvió a la nación en la Marina. Dirigió el estado de Georgia. Se convirtió en el presidente, en un estadista querido en todo el mundo. Pero para conocer su función es necesario saber que nunca dejó de ser profesor de escuela dominical en esa iglesia bautista en Plains, Georgia. El mundo actual, algunos miraban a Jimmy Carter y veían a un hombre de una época pasada con honestidad y carácter y fe y humildad. Importa. Pero yo no creo que sea una época pasada. Veo a un hombre que no solo de nuestros tiempos, sino de todos los tiempos. Alguien que encargó los valores humanos más fundamentales que nunca podemos dejar de escapar. Aunque a veces parece así, cuando nunca volvamos a ver el mundo como él, todos haríamos bien en tratar de ser un poco más como Jimmy Carter. Cada vez que se le convocaba, él dio un paso al frente todas las veces, políticamente, personalmente, moralmente, y sabes todo. Y lo más que admiro de él es que pensaba y creía, y él realmente creía en esto. Y yo también. Todos merecen una oportunidad equitativa, sin garantía, solo una oportunidad. Todos merecen una oportunidad. Y saben, le dio una oportunidad a muchas personas. Así que, como dije, y así continúa el presidente actual de los Estados Unidos, que da un lindo mensaje, ¿tú me entiendes? Como debe ser. Al presidente Carter, el difunto, ¿tú me entiendes? A pesar de todo, es un presidente de los Estados Unidos. Es algo significante y el hombre vivió 100 años. Como ustedes pueden ver, el presidente más longevo de Estados Unidos muere a sus 100 años. Es una bendición vivir tanto, ¿verdad? Y dice Jimmy Carter, el agricultor de Maní de Georgia, que se convirtió en el presidente número 39 de los Estados Unidos durante una época de escasez de gasolina, drama en la Guerra Fría y la crisis de los rehenes en Irán, murió el domingo. Vamos a aprender un poquito más de este presidente, ¿verdad? Tenía 100 años. Carter, el presidente más longevo de la historia de los Estados Unidos, falleció en Plains, Georgia, la ciudad donde nació, después de pasar casi 2 años en cuidados paliativos. En esa condición ya estaba el presidente Carter. Sobrevivió a Rosalind, su esposa, durante 77 años, poco más de un año. Ella murió a sus 96 años en noviembre de 2023. El expresidente deja 4 hijos, deja a Jack, Chip, Jeff y Amy, así como
11 nietos y 14 bisnietos. Mi padre fue un héroe, no solo para mí, sino para todos los que creen en la paz, en los derechos humanos y el amor desinteresado, dijo Chip Carter, el hijo del expresidente. Mis hermanos, mis hermanas y yo compartimos con el resto del mundo a través de estas creencias comunes. El mundo es nuestra familia por la forma en que unió a las personas y les agradecemos por honrar su memoria al seguir viviendo en estas creencias compartidas. El Centro Carter confirmó su muerte el domingo con una simple declaración. Nuestro fundador, el expresidente estadounidense Jimmy Carter, falleció esta tarde en Plain, Georgia. El nieto de Carter, Jason, dijo anteriormente de que el excomandante en jefe estaba experimentando el mundo lo mejor que podía, pero que no estaba despierto todos los días en una actualización semanas antes de su muerte. Aún así dijo que pudieron hablar y ver un partido de los Bravos de Atlanta recientemente. Le dije, papá, ¿sabes? Cuando la gente me pregunta cómo estás, les digo, honestamente no lo sé. Recordó Jason, de 48 años. Y él sonrió y dijo, no lo sé yo mismo. Fue muy dulce, añadió a Jason. Carter prestó juramento el 20 de enero del 1977 después de derrotar al republicano Gerald Ford, cuya campaña estaba lastrada por bagajes políticos que arrastraba desde su decisión de indultar al deshonrado presidente Richard Nixon tras el escándalo de Watergate. Cumplió solo un tumultuoso mandato de 4 años antes de ser barrido por Ronald Reagan, pero en ese tiempo acumuló triunfos como los históricos acuerdos de paz con Camp David, en los que Israel y Egipto reconocieron oficialmente sus respectivos gobiernos. Los derechos humanos son el alma de nuestra política exterior porque los derechos humanos son el alma misma de nuestro sentido de nacionalidad, dijo una vez. Pueden ver foto entre Jimmy Carter y Joe Biden ahí. O sea, Joe Biden ha estado alrededor por bastante tiempo, pero también hubo fiascos, principalmente la crisis de los rehenes y una economía debilitada, plagada de bajo crecimiento y tasas de interés en alza. Pocas personas han tenido una suerte tan fantástica y una suerte tan mala en un lapso de apenas unos años. Carter apareció de la nada y satisfizo el deseo del público de tener un forastero que no pudiera orientarse en Washington sin un mapa, dijo Larry Sabota, director del Centro de Políticas de la Universidad de Virginia. Hasta Donald Trump, la victoria de Carter fue probablemente la más sorprendente en cuanto a elección presidencial de los tiempos modernos. Jimmy Earl Carter Jr. nació en Plain el 1 de octubre de 1924, hijo de un tendero y una enfermera titulada. Era un niño estudioso que evitaba los problemas y comenzó a trabajar en las tiendas de su padre a la edad de los 10 años. Su pasatiempo favorito de la infancia era sentarse con su padre por las noches, escuchando partidos de béisbol y programas políticos en la radio a pilas, según biography.com. Carter, un devoto cristiano, nacido de nuevo, ingresó a la Academia Naval de Estados Unidos en 1943. Sus estudios se aceleraron debido a la Segunda Guerra Mundial y se graduó en 1946, el mismo año en que se casaría con Rosalind Smith, con quien tendría 4 hijos, Jack, James III, Donald y Amy. A Carter le asignaron trabajo en submarinos y durante los primeros años de su matrimonio, los Carter se mudaron con frecuencia. En 1952 se le ordenó trabajar con el almirante Hitman Richover en el programa de submarinos nucleares de Estados Unidos. El poderoso intelecto y ética de trabajo de Richover impresionaron fundamentalmente al joven oficial, quien fue dado de baja honorablemente de la Marina en 1953. Creo que después de mi padre, Richover tuvo más influencia en mi vida que cualquier otro hombre, dijo Carter más adelante en su vida. Después de la muerte de su padre en julio de 1953, Carter regresó a la casa familiar en Plains para ayudar con su madre enferma, Bessie, haciéndose cargo de la granja familiar. Se postuló para el Senado en Georgia en 1962, ganando a pesar de sus opiniones relativamente liberales sobre los derechos civiles para que el estado profundamente conservador y segregacionista de Peach terminó en un distante tercer lugar en las primarias demócratas, pero en aquella época los gobernadores de Georgia estaban limitados a un solo mandato de 4 años y Carter reformuló su mensaje liberal, oponiéndose al transporte obligatorio en autobuses y limitando las apariencias con líderes negros para posicionarse mejor ante el electorado, y funcionó. Carter superó su primaria demócrata en 1970, que incluía al exgobernador Carl Sanders, y derrotó fácilmente al republicano Hal Sud. Como gobernador, Carter amplificó la burocracia del estado y fue considerado un reformador centrista.
Ahí lo tienen, jovencito. Después de dejar el cargo, sus ambiciones se hicieron nacionales y decidió postularse para la nominación presidencial demócrata en 1976, 4 años después de que el ultraliberal George McGovern perdiera todos los estados excepto Massachusetts ante Nixon. Nunca mentiré, nunca haré una declaración engañosa, nunca traicionaré la confianza que cualquiera de ustedes tuvo en mí y nunca eludiré un tema polémico, prometió. Pero la presidencia de Carter se vio empañada por acontecimientos tanto dentro como fuera de su control. En 1979 estallaron un par de crisis internacionales, la invasión de Rusia de Afganistán, que llevó a Carter a cancelar la participación estadounidense en los Juegos Olímpicos de verano de Moscú en 1980, y el asalto a la embajada estadounidense en Teherán, tras el cual 52 estadounidenses fueron mantenidos cautivos durante 444 días. Un fallido esfuerzo de rescate por parte del ejército estadounidense en abril de 1980 provocó la muerte de 8 militares estadounidenses y paralizó la credibilidad de Carter en materia de seguridad nacional antes de las elecciones presidenciales de ese año. Carter también se vio afectado por fuerzas económicas, ya que la crisis de combustible inducida por la OPEC a principios de los años 70 contribuyó para provocar una stagflation paralizante, con un cóctel brutal de inflación persistentemente alta combinada con alto desempleo y demanda estancada. El 15 de julio de 1979, Carter pronunció un discurso televisivo en el que dijo que la nación estaba atravesando una crisis de confianza que amenazaba con destruir el tejido social y político de Estados Unidos. El discurso del llamado malestar, aunque Carter nunca utilizó esa palabra, fue seguido días después por la destitución de 6 miembros del gabinete, entre ellos el fiscal general, el secretario de Tesoro, el secretario de Energía, lo que se pretendía que fuera una renovación audaz de la Casa Blanca de Carter, pero en cambio dio la impresión de una administración desmoronándose, liderada por un presidente que elude culpas. La imagen de Carter no se vio ayudada por algunos incidentes cómicos, como cuando el devoto bautista dio una entrevista a la revista Playboy justo antes de las elecciones en 1976, en la que se excedió al decir que a veces he cometido adulterio en mi corazón. Ay, ay, ay. También estuvo la ocasión en que Carter dijo a los periodistas que había tenido que luchar contra un conejo de pantano mientras pescaba una canoa cerca de su casa en Georgia, lo que provocó bromas de que había sido atacado por un conejo asesino. Ay, Dios mío. Ahí está con su esposa. La inexperiencia y la falta de amistades en Washington le pasaron factura a Carter, dijo Sabato. Se ganó muchos enemigos y tuvo pocos aliados apasionados. Entre los enemigos estaba Ted Kennedy, quien ayudó a poner fin a la presidencia de Carter en 1980. Carter ganaría la nominación demócrata, pero la dura batalla con el senador de Massachusetts dejó al titular vulnerable ante Reagan, el carismático exgobernador de California y actor de Hollywood, quien enmarcó la elección en términos duros cuando preguntó a los estadounidenses durante su único debate con Carter: ¿están mejor que hace 4 años? Wow, ecos de la carrera presidencial de Donald Trump este año, ¿no? El republicano le daría a Carter una de las derrotas electorales más aplastantes en la historia al ganar 44 de los 50 estados, mientras que el demócrata se llevó a los otros 6 más el Distrito de Columbia. Después de dejar la Casa Blanca, Carter centró su atención en iniciativas humanitarias y caritativas, en particular su compromiso de décadas con el programa Habitat para la Humanidad, que desarrolló viviendas para los pobres, y el Centro Presidencial Carter para promover los derechos humanos. Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2002 y así continúa. Señoras y señores, pueden hacer un poquito más de lectura con respecto a la vida de este ahora fallecido expresidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Así que espero que hayamos aprendido un poquito, conocido un poquito más de él para aquellos que no sabían. Y bueno, esta es la noticia. Espero que la hayan disfrutado. Y si te gustó este video, como siempre, suscríbete para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quité. Ya. Bye.